Una anciana es encontrada sin vida en su propia casa. La escena es espantosa, pero lo peor es que no es la primera vez. Durante años, una sombra acechó sobre las mujeres mayores de la Ciudad de México, sembrando miedo y desconfianza en las calles. Y detrás de esta pesadilla estaba una persona totalmente inesperada, una mujer. Juana Barraza Samperio, con un apodo que te hiela la sangre, la Mataviejitas. Pero, ¿qué puede llevar a alguien a hacer cosas así? ¿Es posible que una víctima se transforme en el peor verdugo? Acompáñame a contarte, entre noches de misterio e insomnio, una de las historias criminales más mediáticas de la historia de México aquí, en el Archivo del Crimen. Juana Barraza Samperio, para algunos un verdadero monstruo, pero para otros, el resultado lamentable de una vida llena de abusos. Nació en 1957 en Hidalgo, México, y su nombre quedaría marcado a fuego en la historia criminal del país. Le dieron una condena que rompió récords, 759 años de cárcel por matar al menos a 17 mujeres mayores y por un montón de robos. Su caso fue una herida abierta para la sociedad mexicana, pero si miramos más allá de la brutalidad de lo que hizo, hay una historia personal muy complicada. ¿Será que en el profundo rencor hacia su madre fue lo que le impulsó a atacar a mujeres que de alguna forma se la recordaban? Hoy vamos a analizar el enredado perfil psicológico de Juana Barraza, la mujer que pasó de ser víctima a ser conocida como la Mataviejitas. Parte 1. La infancia rota. La vida de Juana Barraza arrancó en un ambiente de pobreza extrema y mucha violencia. Su madre, que sufría de alcoholismo, la maltrató de formas que ni siquiera podemos imaginar. En un acto de crueldad espantoso, la cambió por unas cervezas con un hombre. Esto no solo significó que abusaron sexualmente de ella, sino que también quedó embarazada siendo apenas una adolescente. Piensen en el peso de ese abandono, en la traición tan profunda de la persona que se supone debe protegerte. Un trauma así, tan temprano, no se va a dejar sin cicatrices. Definitivamente te cambia la forma de ver el mundo, las relaciones e incluso a ti como persona. El maltrato constante y el abuso sexual son traumas durísimos para el desarrollo emocional y psicológico de cualquier niño. En el caso de Juana, es posible que estas experiencias sembraran en ella una ira muy profunda y un rencor que no se apagaba, especialmente dirigido hacia su madre. En psicología, se sabe que el trauma puede llevar a desarrollar mecanismos de defensa que no son nada sanos. En vez de procesar el dolor de una forma saludable, la mente puede recurrir a negar lo que pasó, a disociarse o, en casos extremos, a proyectar esa rabia hacia otras personas. La violencia que sufrió se le quedó adentro y, a veces, se termina replicando. Juana creció sintiendo, como ella misma dijo, un odio profundo hacia las señoras, algo que conectaba directamente con el maltrato de su madre. Este sentimiento la acompañaría toda su vida, como una sombra que la siguió hasta sus crímenes. Su madre, según contó Barraza, murió de cirrosis cuando ella tenía 18 años, y Juana no lloró por ella, sintió alivio, pero el rencor siguió ahí. En entrevistas y durante su juicio, Barraza dijo: "Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató. Yo sé que no es excusa, no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice". Este odio visceral, este rencor tan arraigado, se convertiría en una pieza clave para entender por qué elegía a sus futuras víctimas. No olvides suscribirte para más historias impactantes. Sigamos. Parte 2. La juventud y primeras señales. El paso de Juana Barraza de una adolescencia traumática a la vida adulta no significó que se librara de sus demonios. Las cargas emocionales de su niñez la persiguieron, afectando sus relaciones y sus intentos por encontrar su sitio en el mundo. Una de las cosas más conocidas de sus primeros años como adulta fue su incursión en la lucha libre, donde se puso el nombre de la Dama del Silencio. Aunque nunca llegó a ser una luchadora profesional de renombre, este personaje y el ambiente de la lucha libre nos dan algunas pistas sobre cómo era su mente. La lucha, con esa mezcla de espectáculo y confrontación física, pudo haber sido una forma de sacar la agresividad que llevaba dentro, una manera de mostrar por fuera la batalla interna que tenía. La Dama del Silencio,
Un nombre que suena a misterio y también, quizás, a una incapacidad o falta de ganas de expresar su dolor de formas más comunes. Durante esos años, ¿cómo se manifestaba su trauma y ese rencor tan profundo a su madre? Es complicado trazar una línea directa sin empezar a suponer cosas, pero los expertos en criminología y psicología suelen decir que los patrones de comportamiento destructivo o autodestructivo pueden aparecer mucho antes de que se cometa un delito grave. A lo mejor tenía problemas en sus relaciones personales, quizás aislaba un poco a pesar de estar en un espectáculo público, o tal vez buscaba constantemente una aprobación que nunca llegaba. Su vida familiar también fue complicada. Tuvo hijos, y uno de ellos, José Enrique Lugo Barraza, fue asesinado a los 24 años. Otro golpe trágico en una vida que ya estaba llena de sufrimiento. Analizar esta etapa es muy importante para el caso. ¿Hubo señales de alerta que nadie vio? Muchas veces, cuando ya pasó todo, se pueden identificar indicadores. Pero en el momento, pueden ser difíciles de interpretar o la gente a su alrededor les quita importancia. La violencia que vivió de niña, que se volvió normal para ella, podría haberla llevado a aceptar o incluso a buscar situaciones de conflicto o riesgo en su juventud. Su aparente fascinación por la Santa Muerte, una figura de culto popular en algunas partes de México, también podría interpretarse como una búsqueda de poder o protección en un mundo que siempre le había sido hostil. Lo que sí es seguro es que el rencor acumulado no desapareció, simplemente estaba esperando una forma de salir y lamentablemente lo hizo de la manera más brutal. Parte 3. El desencadenamiento de la violencia. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la Ciudad de México empezó a sentir una ansiedad creciente. Una serie de asesinatos brutales, con un patrón que daba escalofríos, comenzó a llenar los titulares de la Nota Roja. Las víctimas siempre eran mujeres de la tercera edad, solas y vulnerables. La forma de actuar era perturbadoramente parecida en muchos casos. La asesina se ganaba su confianza, a menudo haciéndose pasar por una enfermera o trabajadora social que ofrecía ayuda o programas del gobierno. Una vez dentro de sus casas, las sometía y las estrangulaba, usando a veces objetos como cables, medias o hasta un estetoscopio. Después, les robaba dinero u objetos de valor, algunos de los cuales podría haberse quedado como si fueran trofeos. El terror se apoderó de la gente, especialmente de las mujeres mayores. La policía se enfrentaba a un caso muy difícil y a una presión enorme de los medios y de la sociedad. Al principio, pensaban que buscaban a un hombre, quizás por los prejuicios que existen sobre si una mujer puede cometer crímenes de ese tipo y con tanta violencia física. El apodo, el Mataviejitas, sonaba en todos lados. Y es aquí donde el análisis psicológico de Juana Barraza se vuelve clave para conectar su pasado con lo que hizo. La elección de sus víctimas no parece haber sido al azar. Mujeres mayores, vulnerables, que vivían solas, podrían haber representado en la mente distorsionada de Barraza a su propia madre. El rencor que acumuló durante décadas de maltrato y abandono necesitaba una forma de salir, y estas mujeres se convirtieron en el blanco de esa furia desplazada. Este fenómeno, que se conoce como transferencia, pasa cuando los sentimientos y conflictos que surgieron en una relación importante del pasado, en este caso con su madre, se redirigen hacia otras personas en el presente. La violencia de los actos, la estrangulación, un método muy personal y directo de quitar la vida. También podría señalar una rabia que no podía contener. El hecho de hacerse pasar por cuidadora o trabajadora social muestra una capacidad de manipulación y engaño, características que a menudo se asocian con perfiles psicopáticos o con un trastorno antisocial de la personalidad. Entraba en sus vidas ofreciendo una falsa sensación de seguridad, para luego desatar el horror. Cada crimen no era solo un asesinato, era, quizás, un intento fallido y perverso de aniquilar el recuerdo doloroso de su propia madre, de ejercer un control que nunca tuvo en su infancia. La ola de terror había comenzado y la Mataviejitas
se había convertido en la peor pesadilla de la ciudad. Parte 4. La mente de la Mataviejitas. Repasaremos los análisis criminológicos y psicológicos que se han hecho sobre su caso. Varios expertos la describen con rasgos que encajan con un trastorno antisocial de la personalidad. Este trastorno se caracteriza, entre otras cosas, por una incapacidad para sentir empatía por los demás, una tendencia a manipular, impulsividad, un desprecio muy marcado por las normas sociales y, algo crucial, una inclinación a la violencia. Las personas con este perfil suelen encontrar justificaciones para lo que hacen y, en muchos casos, culpan a sus víctimas o a las circunstancias por sus acciones. Algunos análisis también sugieren que tenía rasgos psicopáticos. La psicopatía, aunque está relacionada con el trastorno antisocial, implica una frialdad emocional mayor y una capacidad calculada para engañar. Su forma de actuar, ganándose la confianza de sus víctimas para luego atacarlas, demuestra que lo planeaba y que aparentemente no sentía remordimiento. El robo de pertenencias, que en algunos casos pudo haber funcionado como un trofeo, también encajaba en perfiles de asesinos seriales que buscaban revivir la emoción del crimen o mantener una conexión con lo que hicieron. La elección de la estrangulación como método principal dice mucho. Es un acto íntimo y brutal, que requiere fuerza física y un contacto cercano con la víctima, lo que podría interpretarse como una manifestación directa de la rabia y el deseo de silenciar o dominar. Su pasado en la lucha libre, como la Dama del Silencio, aunque no fuera profesional, le habría dado conocimiento sobre técnicas para someter y estrangular. Hay que decir que el perfil psicológico de un asesino serial se forma por muchas cosas. No hay una única causa que explique por qué una persona llega a cometer estas atrocidades. En Juana Barraza vemos una mezcla de un trauma infantil muy severo, un entorno de violencia y abandono, y el posible desarrollo de trastornos de la personalidad que le hicieron insensible al sufrimiento de otros y le impulsaron a canalizar su dolor y su ira de la forma más destructiva posible. Su mente se convirtió en un laberinto oscuro donde el pasado y el presente se enredaron, llevando a una de las carreras criminales más infames de la historia de México. Parte 5. Captura y legado. La cacería de la Mataviejitas tuvo en mucha atención a la Ciudad de México durante años. La presión sobre las autoridades era inmensa y la investigación estuvo llena de dificultades, pistas falsas e incluso errores que llevaron a detener a gente inocente. Esto dejó ver las fallas en el sistema de justicia y la desesperación por encontrar a un culpable. El fin de la ola de terror llegó el 25 de enero del 2026. Juana Barraza fue capturada justo en el acto, después de asesinar a su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. Un inquilino de la víctima la vio intentando huir y con ayuda de la policía la detuvieron. La sorpresa fue enorme cuando se supo que la temida Mataviejitas era, de hecho, una mujer. Su juicio, en 2008, fue uno de los más seguidos por los medios en la historia de México. Finalmente, la condenaron a 759 años de prisión por el asesinato de al menos 17 ancianas y 12 robos. Muchos vieron la sentencia como un acto de justicia, pero también abrió un debate sobre si era una respuesta proporcional o una forma de venganza social por el pánico tan grande que había generado. Lo que dejó el caso Mataviejitas es complicado. Por un lado, mostró la brutalidad de la que es capaz un ser humano y el impacto terrible en las víctimas y sus familias. Por otro, sacó a la luz las grandes deficiencias del sistema de justicia mexicano, la tendencia a inventar culpables bajo presión y cómo se puede estigmatizar a ciertos grupos sociales. El caso también hizo que se reflexionara mucho sobre la criminalidad femenina y los factores sociales y psicológicos que pueden llevar a una mujer a convertirse en asesina serial. El documental La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, que está en Netflix, explora estos temas, centrándose no solo en Barraza, sino también en las víctimas del sistema. Hace poco,
En 2024, Juana Barraza volvió a hacer noticia al declarar que la torturaron sexualmente para que se inculpara y que ahora busca que se anule su sentencia, diciendo que hubo fallas en el proceso legal. Esta declaración le añade otra capa de complejidad a un caso que ya es bastante enredado y revive el debate sobre las prácticas dentro del sistema judicial. ¿Y tú qué piensas sobre este caso? ¿Crees que la historia de vida de Juana Barraza influyó de manera determinante en lo que hizo? Te invito a compartir tus reflexiones aquí en los comentarios y también a suscribirte a El Archivo del Crimen. Nos escuchamos pronto.